Dada la siguiente ecuación, sin resolver para x, determine el valor de las siguientes expresiones examinando el cambio que ocurrió desde el lado izquierdo de la ecuación anterior al lado izquierdo de las ecuaciones siguientes. Entonces se nos da la ecuación 2x más 6 es igual a 1. Y para el primer ejemplo, se nos pide determinar el valor de la expresión 2x más 3. Entonces, comenzando con la ecuación 2x más 6 es igual a 1, necesitamos el lado izquierdo de la ecuación para hacer 2x más 3. ¿Y por qué 6 menos 3 es igual a 3? Si restamos 3 del lado izquierdo de la ecuación, observe cómo obtenemos la expresión 2x más 3, y si restamos 3 de la izquierda, también debemos restar 3 del derecho a mantener la igualdad. Y ahora si simplificamos tenemos 2x más 3 iguales 1 menos 3, que es igual a 2 negativos. Luego, nuestro objetivo es determinar el valor de la expresión 4 veces la cantidad 2x más 6, y nuevamente sabemos que la cantidad 2x más 6 es igual a 1 positivo. Entonces, porque quieres 4 veces la cantidad 2x más 6, si multiplicamos ambos lados de la ecuación por 4 podemos determinar el valor de esta expresión. Entonces multiplicamos el lado izquierdo por 4. También debemos multiplicar el lado derecho por 4. Lo que nos da 4 veces la cantidad 2x más 6 debe ser igual a 4 positivo. A continuación, se nos pide determinar el valor de la expresión el opuesto de la cantidad 2x más 6 más 3. Entonces, nuevamente, comenzando con 2x más 6 es igual a 1. Primero encontremos el valor de la expresión el opuesto de la cantidad 2x más 6 tomando el opuesto de ambos lados de esta ecuación, que es equivalente a multiplicar por 1 negativo. Esto indica que la oposición de la cantidad 2x más 6 es igual a 1 negativo, y nuestro objetivo es encontrar el valor de la expresión. Eso es 3 más que esto, que es esta expresión, lo que significa que ahora sumamos 3 a ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos el opuesto de la cantidad 2x más 6. Más 3 debe ser igual a 1 negativo más 3. Nuevamente agregamos 3 a ambos lados de la ecuación para mantener la igualdad. Ahora sabemos que la oposición de la cantidad 2x más 6 más 3 es igual a 1 negativo más 3, que es positivo 2. Y ahora veamos esta última expresión, que es un poco complicada. Nuestro objetivo es determinar el valor de esta expresión. Dado que sabemos que la cantidad 2x más 6 es igual a 1 positivo. Entonces, debido a que tenemos esta resta aquí, debemos comenzar determinando lo contrario de la cantidad 2x más 6. Para hacer esto, tomamos el opuesto de ambos lados de la ecuación, que ya hicimos para este problema aquí. Sabemos que la oposición de la cantidad 2x más 6 es igual a 1 negativo. Observe cómo esto también se divide por 4. Así que ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por 4 para determinar el opuesto de la cantidad 2x más 6 dividido por 4. Entonces ahora dividiremos ambos lados por 4. Entonces, ahora sabemos que lo opuesto a la cantidad 2x más 6 dividido entre 4 es igual a un cuarto negativo. Observe ahora que todavía nos faltan los 7 cuartos de la expresión. Como esto es positivo, ahora agregaremos 7 cuartos a ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos lo contrario de la cantidad. 2x más 6 dividido por 4 es igual a un cuarto negativo, y de nuevo ahora agregaremos 7 cuartos a ambos lados de la ecuación. Ahora mirando el lado izquierdo de la ecuación porque esto es positivo y tenemos un signo negativo aquí. Ahora podemos reescribir el lado izquierdo de la ecuación como 7 cuartos positivos, y luego, en lugar de más este negativo, podemos escribir menos, y luego tenemos la fracción, que es la cantidad 2x más 6 dividido por 4, que ahora coincide exactamente con la expresión aquí, y en el lado derecho de la ecuación tenemos 1 4 negativo más 7 4, que es 6 4. Y 6 4 se simplifica porque 6 y 4 comparten un factor común de 2. Dividimos 6 por 2 y dividimos 4 por 2. Podemos ver que se simplifica a 3 2. Así que ahora sabemos que 7 4 menos la cantidad 2x más 6 dividido por 4 es igual a 3 2 positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.